tardes, amados hermanos. Qué gusto nos da poder saludarles. Y bueno, es grato poder llegar a Saltillo y tener una calurosa bienvenida, ¿verdad? Monterrey no se queda atrás, hoy estuvimos a 40 grados y en el local en donde estamos se nos fue la luz. Y bueno, no es un local como este que está más abierto, que está mejor ventilado. Y bueno, gracias a Dios pudimos habilitar ahí una fase de 110 y pudimos tener abanicos y, este, y luz. Y pensaba yo en el canto que entonábamos hacia el final, cómo en el Señor no tenemos obscuridad, cómo en el Señor, o es en el Señor en donde podemos vivir en luz, donde podemos vivir en verdad, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor. Quiero pedirle a los niños si pueden salir a su clase y también a los adolescentes, Ernesto, ¿verdad? Si queda algún lugar vacío donde usted quiera reubicarse, puede hacerlo. Y esta agua está al tiempo, ¿eh? Al tiempo de ir afuera. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios, amados hermanos, y en verdad estamos agradecidos por el Señor. Hoy su palabra es suficiente para nosotros y vamos a orar. Y de esa manera ponemos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de alabarte, de adorarte, de poder cantarte, de poder tener esta expresión musical, esta expresión verbal, esta expresión corporal que tiene que ver con y que es dirigida a ti, Señor. Sin embargo, Padre, la adoración a ti, Señor, va mucho más allá que esto. Una verdadera adoración, Señor, es una vida rendida a ti, una vida dispuesta a ti en obediencia en tu palabra. Y hoy queremos pedirte que tú hables a nuestra vida, porque es tu palabra, Señor, la que nos transforma, nos enseña, nos va puliendo, nos va edificando, fortaleciendo, Señor, y dando dirección, como lo cantábamos ahorita, Señor. Tu palabra es la que ordena nuestro caminar y te pedimos que lo sigas haciendo, Señor, hasta el día que tú nos llames a tu presencia o que vengas por nosotros, Padre. Habla nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Miren, hoy iniciamos el capítulo 15. Estamos ya muy cerca de terminar esta carta que, si bien es cierto, de parte de Pablo o de parte de Dios a través de Pablo dirigida a la iglesia, ¿sí? Eh, es una carta que invariablemente cuando se enseña va dirigida, bueno, obviamente toda la escritura, ¿verdad? Va dirigida a la iglesia, pero esta carta en específico va dirigida hacia el orden que la iglesia debe de tener hoy en día y desde ese entonces. Ahora, el contenido de este capítulo 15 en Primera a los Corintios, difiere de manera considerable. Denme un segundo porque esto no estaba prendido, ya. De manera considerable, difiere mucho a los capítulos 11, 12, 13 y 14. Acuérdense que capítulos 11 al 14 estaba dirigido a la reunión pública, ¿no? Al culto. Pero este capítulo, en este momento que el apóstol Pablo llega a este capítulo, empieza a hablar a los corintios de doctrina. Anteriormente, pues estaba hablando de los dones, ¿se acuerdan? Cómo usarlos, en dónde deben de entrar, cuándo callar, y lo llegamos hasta las mujeres, ¿se acuerdan? Que también había ahí un desorden por causa de las mujeres en Corinto, no se ofendan, eran de Corinto las mujeres. Entonces, Pablo pone un orden, ¿verdad? Y la semana pasada veíamos cómo ese orden llevaba también o manifestaba el cuidado de Pablo hacia las mujeres con respecto a
la educación y sobre todo el crecimiento espiritual que la mujer debía y debe de tener en la iglesia. Obviamente bajo la cobertura siempre de su autoridad, que en ese caso hablábamos del esposo. Ahora, Pablo trató temas morales, temas éticos, temas culturales, temas de la iglesia o de la eclesiología, ¿no? Que es una rama de la teología que se aboca en el estudio de la iglesia per se. Entonces, los corintios enfrentaban esta situación con la doctrina y ahora Pablo va a tratar con ellos con respecto a esto, ya que esta doctrina para ellos era un tema controversial en la iglesia. Ahora, no lo vamos a ver todo hoy. El capítulo en sí inclusive, fíjense, dentro del Nuevo Testamento es el capítulo que mejor da una descripción con respecto a la resurrección. ¿Sí? Sobre todo habla y fundamenta, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Fundamenta la resurrección de Jesucristo, pero también va a apuntar a nuestra resurrección. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Cómo hay una diferencia entre el rapto o la venida o el encuentro de la iglesia con su Señor en los cielos, pero después, ¿qué diferencia hay de la segunda venida, ¿no? Donde el Señor viene a establecer su reino? Entonces, vamos a tratar de, en este capítulo, poder estudiar todo esto, pero hoy solamente veremos del versículo 1 al 11. Y el título es La resurrección de Cristo. Y esta resurrección, fíjense, este tema o esta doctrina se convirtió obviamente en una doctrina, no precisamente cuando Pablo habla de ella, que sería más o menos allá por el año 50 después de Cristo, ¿no? Aproximadamente 20 años después de que Cristo había muerto. Pero esta doctrina surge allá por el año 30 después de Cristo, cuando Pedro se dirigió a una multitud de judíos devotos en el día del Pentecostés. Ahora, Pedro también proclamó la resurrección de Jesús. Y bueno, les doy estas referencias bíblicas. Hechos capítulo 2, verso 24 al 36, para quienes tienen la buena costumbre, diría yo, de apuntar. Y a lo largo del libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles predican de la resurrección, tanto a judíos como a gentiles. Ahora, Pablo les había enseñado, compartido a los corintios el evangelio cuando él fue pastor, es decir, cuando él estuvo ahí en esta iglesia. Sin embargo, surge una pregunta: ¿por qué les costaba tanto a los corintios aceptar esta doctrina? Porque miren, ustedes se acuerdan que había los saduceos, que eran propiamente judíos, ellos no creían en la resurrección, ¿recuerdan? Y hay poca evidencia histórica que pueda indicar que ellos influyeron no solamente a algunos judíos, sino también a algunos gentiles a no creer en la resurrección. Pero no es este el caso, porque los hebreos generalmente accedían, aceptaban, inclusive lo veíamos con Marta, ¿se acuerdan? Cuando llegó el Señor y le dijo Marta a Jesús, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto, tu hermano va a resucitar, ¿se acuerdan que lo vimos en Semana Santa? Entonces, los judíos tenían muy arraigado eso, era parte de su enseñanza, de su doctrina. Pero ahora es una doctrina que se extiende a los gentiles. Y creemos, o pudiéramos pensar, usted sabe que esta carta, primera a los Corintios y segunda a los Corintios, es una respuesta de Pablo a preguntas que hizo la iglesia, preguntas a Pablo en muchos sentidos, ¿verdad? Y Pablo responde con esta pregunta a esas respuestas, pero además también le pone de su cosecha, ¿verdad? Ahora, perdón, alguien pudo haberle informado a Pablo
Así como cuando los de Cloé, ¿se acuerdan? Le informaron a Pablo. Bueno, alguien pudo haberles dicho, oye, ¿sabes qué, hermano? Hermano Pablo, ahí en Corinto están dudando, es más, desechan la doctrina de la resurrección. Pero el hecho, hermanos, de que este capítulo sea el más extenso en toda esta carta, nos dice que para Pablo y para nosotros como iglesia, la Iglesia Universal de Jesucristo, esta doctrina de la resurrección es y debe permanecer como una doctrina fundamental. Y cuando lo podemos ver ahora en el libro de los Hechos, por ejemplo, pongan mucha atención, siempre los apóstoles hablaban de la muerte, de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Seguido después de la ascensión. Entonces, porque Cristo entonces si no asciende, pues no va a venir. Pero si no resucita, pues como asciende, ¿verdad? Y esta doctrina queda así en un punto medular y central dentro de esas doctrinas fundamentales. Entonces, vamos a ver el primer punto que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y acompáñeme ahí a primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 1. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Pablo aquí como que rompe con el orden o con la manera en cómo venía enseñándoles o escribiéndoles, ¿sí? Y aquí les va a venir a enseñar doctrina, ¿sí? Sobre la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Pero también de todos los creyentes que muramos en Él. Donde en otras cartas se ve que Pablo sigue enseñando esta doctrina de la resurrección a los creyentes. Mire, por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 29. Hechos capítulo 13, 29 y 30 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de Él, es decir, de Cristo, estaban escritas, quitándolo del madero, descolgándolo, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Sí? Después de que Pablo, hermanos, y esto lo vamos a ver falta poquito para que lo veamos, el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde aparece ya Saulo en escena y donde el Señor trata con él. Bueno, cuando Saulo, hoy en este contexto de 1 Corintios 15, hablamos de Pablo, se convierte en el camino a Damasco, el Señor le transmite el Evangelio. O sea, no vemos que alguno de los apóstoles llegara y le dijera, mira, Pablo, te voy a discipular. Después de cada reunión te vas a... No, no es cierto. Pero no se ve. El único que se le acerca era Ananías y con miedo, ¿verdad? Y hermano Saulo, ¿se acuerdan que hermano Saulo le dijo? Sin embargo, aquí cuando Pablo se convierte, recibe una revelación de parte de Dios. Y más adelante en el tiempo, ¿sí? Estoy hablando en el transcurso del tiempo, él pasó también un periodo con Pedro y Jacobo ahí en Jerusalén. Y no cabe duda, amados hermanos, imagínense haber estado con aquellos que estuvieron con el Señor. Todas las experiencias, pero sobre todo la doctrina, las enseñanzas que Cristo les dejó, fueron vertidas ahí en el hermano Pablo. Y en ese momento, ¿saben qué estaban haciendo con Pablo? Lo estaban equipando para el ministerio, adiestrándolos para la buena obra. Y créanme, hermanos, estamos muy comprometidos en Casa de Oración Monterrey, Saltillo, ¿verdad? En que eso se lleve a cabo también en la iglesia. Porque no es algo que nosotros estemos inventando, no es algo que a nosotros se nos ocurrió. Es como Dios lo ha establecido, ¿verdad? Y le entregaron muchos detalles a Pablo respecto del Evangelio de Jesús, pero lo equiparon. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 18. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro,
Fíjense, o sea, se convirtió, viene la revelación de parte de Dios, pasan 3 años y fue a conocer a Pedro y me quedé, dice, 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor, ¿sí? De manera que en todo este tiempo, después de esto, pasaron 14 años aproximadamente, y Pablo vuelve nuevamente a Jerusalén, pero ahora no a ser equipado, sino ahora, digamos que como a tocar base, ¿no? A decirle, hermanos, miren, esto es, y llega con todos sus audios, ¿verdad? Les pasó ahí por Instagram el link de todas sus predicaciones, ¿verdad? Y les dijo, mira, aquí están todas mis enseñanzas, esto es lo que he enseñado, esta es la doctrina que yo he puesto en el corazón de la iglesia, ¿sí? Y dice la Biblia que en ese momento ellos le dieron la afirmación, es decir, le dijeron, hermano Pablo, vas bien, sigue adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo reconocía a estos hombres en Jerusalén como la autoridad que Dios había puesto en él, ¿sí? O sea, Pablo no se fue de largo. Pablo no dijo, ay, pues a mí se me reveló el Señor. Fíjense, qué tremendo. Con ustedes anduvo el Señor en vida, pero a mí se me reveló después de haber resucitado. Hasta les pudo haber hecho así, ¿no? Sin embargo, no fue la actitud de Pablo. Y en estos 11 versículos vamos a ver que no fue así. Cuando Pablo les dice en este versículo que no solamente él les ha declarado o anunciado el Evangelio, sino también les recuerda la responsabilidad de que nosotros, me incluyo, de que nosotros al recibir la palabra de Dios, tenemos un compromiso, hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo, de no solamente recibir la palabra de Dios, sino también transmitirla, compartirla, ¿sí? Y ese compromiso es de todos hoy en día. Por ejemplo, nuestro trabajo como pastores no consiste en solo esperar que la gente escuche, ¿no? Bueno, uno predica y tal como el principio, por ejemplo, de la parábola de el sembrador, ¿se acuerdan? Que dice que salió a sembrar la buena semilla. No dice la semilla, dice la buena semilla. Y dice que él sale y siembra una parte en el camino, otra parte en los espinos, otra parte en los pedregales y otra parte cae en buena tierra. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando uno se dirige a una congregación o a una audiencia, ¿verdad? Puede haber estos 4 tipos de corazones en los cuales la palabra puede caer en cada uno de ellos. En ocasiones cae a la orilla del camino y dice, cuando Jesús trae la interpretación de la parábola, dice, bueno, es que llega Satanás, que equivale o representa estas aves y se comen la semilla, ¿sí? Y luego dice, y cuando cae ahí en los abrojos no puede crecer porque lo apachurran los afanes, ¿verdad? O cuando cae en los pedregales, no puede cimentarse, no puede echar raíz y en cualquier vientecito se apartan del Señor. Pero dice, pero el que cayó en buena tierra, ese da fruto al 60, al 80, al 100 por uno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que uno espera como pastor. Que cuando sembremos la buena semilla, ustedes no solamente escuchen y acepten el Evangelio, hermanos, sino que también lo proclamen, aunque no digan amén. Porque a veces decimos, no, pues qué bendición ser salvo, qué bendición conocer al Señor y tu familia todavía a veces está en una condición de pecado, ¿verdad? Yo sé que hay muchas circunstancias en las cuales a veces es difícil acercarse a ellos, pero créeme esto que te voy a decir. Si la luz, como lo cantábamos ahorita, ¿verdad? Ha llegado a tu vida para ordenarla,
hay un propósito muy claro. Esa luz va por tu familia, va por los tuyos, primeramente, primeramente. Y después también va a ir por aquellos que están a tu alrededor, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en donde tú vives. Por eso, amados hermanos, de manera que, así como yo o como Pablo, ¿sí?, nos enseña aquí, hemos recibido el Evangelio en algún momento, o recibimos el Evangelio. Pablo lo traspasó o lo transmitió a los corintios, asimismo nosotros debemos como iglesia recibirlo, pero también compartirlo. Amén. Verso 2. Por el cual asimismo, déjenme retomar el versículo no solamente para tener el contexto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado y también recibisteis, el cual perseveras, ¿sí? Verso 2, por el cual asimismo, escuchen bien esto, si retenéis, esta es una palabra clave en este versículo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Hay quienes dicen aquí, hay varios comentaristas que dicen, no, ahí cuando dice, si retienes la palabra que se ha predicado, soy salvo, no quiere decir que si la retienes ya por sí es salvo. Aquí hay que ver sobre todo el contexto, porque algunos dicen, es que está hablando de la resurrección y aún no empieza a hablar de la resurrección. Va introduciendo, ¿sí? Y la misma palabra nos va dando el contexto o la interpretación adecuada. Porque miren, el evangelio, a usted y a mí, fue el medio que en algún momento accedimos para conocer a Dios. Por ejemplo, algunos de nosotros escuchamos a nuestro pastor Chuy, ¿verdad? O algún otro pastor que en algún momento dado lo escuchamos y fue la manera en que nosotros conocimos el evangelio, ¿verdad? Y puedo decir como el pastor Chuy, muchos otros hombres de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ni el pastor Chuy, ni el evangelio los obligaron a ustedes a creer. O sea, no estuvo ahí el pastor para decir, sea quien sea, el nombre que sea, ¿verdad? En el momento en que nosotros nos hayamos convertido, ¿no? Sino fue en un momento en que nosotros, gracias al evangelio, gracias a la buena enseñanza que en algún momento alguien nos compartió, pudimos entender cuál era el camino al Padre. Porque es el evangelio el que nos dice, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿de quién es la salvación? ¿Quién provee la salvación? Díganme. Dios la proveyó por medio de su Hijo, ¿sí? Y es a través del evangelio como nosotros conocemos eso, de tal manera que dice, si ustedes retienen esta palabra que yo les he predicado, van a ser salvos. En otras palabras, esta frase sois salvos, indica aquí que la acción salvífica o la acción salvadora de Dios es efectiva, ¿sí? Es decir, sí funciona, pero también, hermanos, es progresiva. ¿Cómo que es progresiva? Y esto se asocia, hermanos, o armoniza con nuestra santificación. Porque cuando nosotros creímos en el Señor y nos arrepentimos y el Señor nos hizo nacer de nuevo, Jesús nos justificó delante del Padre, ¿sí o no? Es decir, nosotros no merecíamos la muerte, no podíamos estar de frente delante del Señor. Y a veces entramos en un conflicto, porque cuando decimos, a ver, ¿cuántos justos hay aquí? Bueno, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Te acuerdas que en la mañana le hablaste mal a tu esposa? Los hijos que le abrieron la cartera ahí de papá. Ay, pues no. Pero cuando entendemos, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros al justificarnos, ¿qué es justificar? Que nosotros estábamos ahí en el banquillo de la muerte, listos para éramos reos de muerte, listos para ser muertos por causa de nuestro pecado en el momento que muriésemos. Pero vino Cristo y nos quitó de ahí y tomó nuestro lugar. Y eso nos justifica delante del juez justo que es Dios.
De tal forma que cuando Dios nos ve, Él nos ve santos, nos ve justos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es la justificación. Pero inmediatamente el Señor nos justifica y empieza el proceso de santificación, que está vinculado con la salvación, que es parte de nosotros demostrar la salvación. Por ejemplo, ¿cómo usted demuestra que es salvo? Cuando antes usted era un borracho, me incluyo, éramos pendencieros, éramos lo que usted quiere y guste. ¿Cómo evidenciamos que estamos salvos? Cuando nos arrepentimos y nuestra vida cambia totalmente del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, ¿no? Y de tal manera que tú, sin decir absolutamente nada, la gente dice: oye, yo te veo raro. ¿Qué te pasó? ¿Ya te lavaron el cerebro? Ya has de haber ido con los hermanos, ¿verdad? Y tú dices: no, conocí a Cristo. Él me perdonó, Él me justificó. Está bien, brother, pero mira, échate una cervecita. Y te incitan a pecar, ¿verdad? Te dicen: ándale. Y ahí tú empiezas a ejercer o empiezas a evidenciar esa santificación. Y dices: ¿sabes qué? Pues mira, yo te quiero mucho, eres mi amigo, mi hermano, porque inclusive esto se da hasta en las familias, ¿no? De repente los papás te dicen: ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya no eres mi hijo. Has negado la fe que nosotros te enseñamos. ¿Cuál fe? Eran puros dogmas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros decimos: Señor, te amo más a ti que cualquier otra cosa, ¿no? Y te apartas, das evidencia. ¿De qué das evidencia? Pregunto. ¿De qué damos evidencia? ¿De que seguimos siendo pecadores o de que Cristo nos justificó? Ok. Pasan 3 meses, pasa 1 año, 2 años. Y tu vida sigue estando centrada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Y ya tal vez no te encuentras con una situación de una cerveza. A lo mejor te encuentras con una situación más drástica, una mujer, una tentación, ¿no? De repente estás atravesando por una crisis económica y alguien te ofrece un soborno, ¿ah? Y tú dices: ay, nadie se va a enterar, y con tanta necesidad que yo tengo, y eres tentado. Pero cuando tú retrocedes, como lo hizo José, ¿verdad? Que huyó de la tentación, ¿sí? ¿Qué demostró José en ese momento? Que él era del Señor. Aunque estuvo en el Antiguo Testamento, él mostró su temor y su amor al Señor. Lo mismo es la salvación, hermanos. Nosotros mostramos nuestra salvación a través de la santificación progresiva, día con día. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, esta palabra retenéis, cuando dice, por lo cual si retenéis la palabra que os he predicado, es la palabra en el griego catejo, con K, catejo, ¿sí? Esta palabra retenéis, catejo, implica el hecho de que los corintios, y por implicación también nosotros como iglesia, debemos hacer con respecto a la palabra o a la enseñanza de Dios, ocuparnos de ella. Retenerla es ocuparnos de ella. Retenerla es poseerla. Es como cuando viene un huracán, ¿verdad? Digo, no he tenido esa experiencia, gracias a Dios. Pero de repente he visto así videos donde la gente está literalmente agarrada de un poste, ¿verdad? Porque si se suelta, se lo lleva. Pero él está asido así, o sea, porque no quiere que el aire o la corriente lo lleve. Bueno, eso es lo que Pablo dice aquí. Si ustedes están nacidos de esa manera, en otras palabras, si ustedes se mantienen firmes en la enseñanza, en la palabra, si ustedes se mantienen haciéndola de ustedes, apoderándose de ella, entonces serán salvos. En otras palabras, entonces ustedes demostrarán cada día de sus vidas que la salvación está en ustedes. Si no, ¿cómo? Díganme, ¿cómo? ¿Salvo para siempre, salvo y vivo mi vida como quiero? ¿Como una licencia? ¿Tomamos la gracia como una licencia para pecar? No, hermanos. Pablo aquí no lo está diciendo, ¿verdad?
Pero hay algo también aquí sumamente interesante, ¿no? Que complementa esta palabra catejo, que significa, que es retenéis, ¿verdad? Cuando dice, si no creísteis, en vano. ¿Qué quiere decir? Que los corintios, escuchen bien, igual que en Mateo 7, los corintios podrían ser oidores, buenos oidores, ¿no? Me usaban las dos orejas así, ¿verdad? Buenos, pero no eran hacedores del evangelio. De manera que ellos escuchaban lo que habían recibido, pero ahora ellos tenían que demostrarlo. Si no, dice Pablo, creyeron en vano. Ustedes, por ejemplo, amados hermanos, ¿han creído en vano? Es decir, ustedes en su vida solo oyen el evangelio, les gusta el evangelio, les emociona el evangelio, les produce gozo el evangelio, pero no lo comparten. Es más, ¿lo vivimos? Esto es justo lo que Pablo les está diciendo. Ustedes necesitan evidenciar. Esa retención de la palabra debe ser evidente en cada uno de los que decimos ser creyentes. Este versículo indica que los corintios eran salvos porque habían recibido obviamente el evangelio, pero deben de aferrarse al evangelio. Deben demostrarlo con su conducta. De lo contrario, Pablo aquí dice, si no creíste es en vano. La palabra vano aquí es la palabra eike, 4 letras, con K, eike. Y significa que si tú si no creíste, bueno, va a ser tu vida un fracaso. ¿Cuántos nos preparamos para el fracaso? Y dices, ¿cuántos fracasados hay aquí hoy? ¿No? No vemos eso. Y aunque en muchas iglesias se enseña respecto a cuántos victoriosos y todos, ¿no, verdad? Sin embargo, aquí lo que Pablo está diciendo es que una vida de creer en el evangelio redunda en salvación y debe de ser evidente esa salvación en nosotros. Pero si no hemos atendido, retenido la palabra de Dios, entonces va a venir a ser como un fracaso, como algo sin razón. Imagínate tú, pasarte toda la vida en la iglesia, cantando, levantando tus manos, dando tus diezmos y tus ofrendas, pero nunca creíste. O sea, para ti eso fue en vano, porque no dabas resultados. ¿Qué pasa cuando, como estudiantes, no damos resultados? Sí, reprobado. Y luego si estamos en cuarto y lo reprobamos 4 veces, nos convertimos en litro, ¿verdad? 4 veces cuartos, ¿verdad? Y yo he aprendido, amados hermanos, que cuando vienen las pruebas en un creyente, es como en la escuela. No pasamos, ¿verdad, mi hermana Maribel? No pasan al siguiente grado si no aprueban, ¿verdad, Uli? ¿O son barcos ustedes? No, ¿verdad? Espero que no. Maestros barcos, no. No pasan hasta que acrediten. Lo mismo es en el Señor. Por eso en ocasiones vienen las pruebas, las circunstancias, etcétera. Ahí también es donde nosotros demostramos nuestra salvación. Si somos o no somos de Él. Este mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, dice, esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo. Fíjense, es como el verbo aquí es progresivo, ¿no? O sea, no solamente creo ahorita y se acabó. No, sigo creyendo mañana. Obviamente yo creí para salvación, ¿verdad? Pero de repente va a venir la palabra de Dios que me va a ayudar a seguir adelante. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, no te enfermas y te dicen, pues, ¿sabes qué? Te quedan tantos meses de vida. Ay, ¿no? Bueno, ¿en quién has creído? Puedes en ese momento entrar en una depresión, inclusive, fíjense, que esa depresión te puede llevar hasta adelantarte y quitarte la vida, ¿no?
Y nada que el Señor, o sea, el doctor dijo 6 meses y el Señor tenía para ti otros 10 años, ¿verdad? Y tú te adelantaste, ¿no? Y luego ya le reclamas que aquel pastor dijo, no, pues dijeron que los que se suicidaran iban al cielo, ¿no? Y buscas a ese pastor ahí arriba y no va a estar. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero dice, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, entonces van a poder salvarse. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Nunca fue cierto. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Se acuerdan cuando Pablo nos enseñó en 1 Corintios 11, cuando estábamos hablando de la Santa Cena? Cuando les dijo, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. ¿Se acuerdan? Que la noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó pan. Esta es la misma frase, ¿verdad? Lo que viene a hacer aquí Pablo es volver a enseñarles, ¿sí? Pero ahora la instrucción a la enseñanza es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Esto es cierto, hermanos? ¿Lo creemos? Pero fíjense, Pablo no solamente dice, bueno, como dogma, ¿verdad? Ya todos crean, todos deben de aceptar que Cristo murió por nosotros. Pero Pablo agrega, conforme a las escrituras, ¿sí? En otras palabras, lo que Pablo estaba transmitiendo aquí, él lo había recibido también de manera divina, en una revelación de parte de Dios. Y Pablo nuevamente no hace la excepción en este capítulo 15, nuevamente va al Antiguo Testamento. Si ustedes lo recordarán, las enseñanzas anteriores, Pablo citó Génesis, ¿se acuerdan? Pablo citó Isaías capítulo 28, ¿sí? Es decir, porque no había Nuevo Testamento, obviamente, pero él tenía que fundamentar lo que Cristo había hecho, ¿sí? Aunque todavía no había un Nuevo Testamento, pero las escrituras del Nuevo Testamento revelaba, mostraba lo que el Mesías iba a venir a hacer en vida. Y entre ello Él iba a dar su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Murió para pagar el castigo que era nosotros, como les decía ahorita. Merecíamos estar ahí en el banquillo de los acusados. Y Él nos paró y tomó nuestro lugar. Por eso Pablo dice, siendo esto conforme a las Escrituras. Mire, Isaías capítulo 53. Vamos ahí a realmente lo que va a avalar esto que estamos diciendo. Isaías 53, versos 5 al 8. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado. Esa es la traducción de la palabra molido. Cristo fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Verso 6. Todos nosotros nos hemos extraviado, todos, como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Se acuerda? ¿Cómo andábamos nosotros en nuestra vida anteriormente? No, hombre, le dábamos vuelo al hilacha, ¿verdad? Hacíamos en nuestra vida lo que queríamos. Y lamentablemente en muchas ocasiones, hermanos, aún siendo creyentes, las consecuencias del pecado siguen estando hoy en día. Por ejemplo, un ejemplo muy soso, ¿no? Era un hermano que le encantaba fumar, 2, 3 cajetillas se fumaba diarias. Y de repente el evangelio viene a su vida, lo transforma, lo quebranta, él cree, es justificado, nace de nuevo, ¿verdad? Y empieza a caminar con el Señor. 1 año, 2 años, pero al tercer año le dice, tienes cáncer de pulmón. Y él dice, pero ¿por qué? Si soy salvo, si ya le entregué mi vida al Señor. Y le va a decir el doctor, pues mira, yo no sé, pero aquí tus pulmones dicen que toda tu vida los echaste a perder con nicotina. Pregunta, él, si se muere, ¿va al cielo? Pues sí, si creyó en el Señor y siguió siendo firme, fiel, leal al Señor, obediente a su palabra, que retuvo la palabra. Ahora, ¿puede el Señor salvarle? También puede salvarle. Sin embargo, las consecuencias de nuestro pecado, en ocasiones ahí están.
Y Dios nos ayuda, hermano. Híjoles, no, hombre. Ah, eso es lo que me sigue más adelante, no estoy adelantando, ¿verdad? Pero es que en verdad, hermanos, a veces somos tan terribles y Dios es tan enorme en gracia y en misericordia que nos da la salvación y además nos ayuda a que corrijamos todo el desastre que dejamos atrás. Y a veces esos desastres tienen que ver con nuestros matrimonios, tienen que ver con nuestras vidas mismas, ¿verdad? Tantas cosas, hermanos. Por eso, por eso, hermanos, si nosotros permanecemos fieles al Señor, Él también nos honra, Él también va a permanecer fiel y nos va a ayudar por medio de su gracia, aún a tal vez a llevar, a ser fortalecido en medio de una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, de este hermano que se fumaba 3, 4 cajetillas, ¿no? Y el Señor le va a fortalecer la fe y ahí va a estar el hermano con cáncer, pero animando a todos, ¿verdad? Sí, pero mira, tú ya te vas a morir. Sí, me voy a morir, pero yo ya sé a dónde voy a ir. ¿Y tú? ¿No? Pero hermanos, es esto lo que Pablo ahorita más adelante nos va a evidenciar. Justamente esto. Estamos ahí en Isaías 53. Vaya ahí al verso 8, nada más, cuando dice, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida. Fíjense, en este solo versículo dice 3 veces que a Cristo lo mataron. Condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. ¿Se fija? Pablo está sustentando ese hecho, de que Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las escrituras. Otra vez, ahí, Isaías 53, el siguiente versículo, 9, dice, Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, se está refiriendo a Jesús, o al Mesías en este contexto de Isaías capítulo 53. Dice, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Pablo dice ahí, fue sepultado. ¿Se fijan cómo? O sea, Pablo no solamente hablaba por hablar, sino que él ponía el fundamento. Pablo no contaba sus rollos, ¿verdad? Ni sus filosofías, ni sus experiencias religiosas, ¿no? Sus teofanías, ¿no? Pablo iba directo a las escrituras y es como nosotros debemos de proceder. Por ejemplo, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Salmos, verso 16, perdónenme, Salmos capítulo 16, verso 9 y 10, dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Pablo enfatiza, hermanos, y es importante mencionar esto, enfatiza el sustento, enfatiza el testimonio que ofrecen las escrituras. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A las escrituras. Y mira, hermano, papás, por ejemplo, obviamente nuestros hijos empiezan a vivir, empiezan a despertar, empiezan a ser atraídos, etcétera. Nosotros a lo mejor ya pasamos por eso, ¿verdad? Y en algún momento tal vez igual que ellos, sin Cristo, sin Dios, ellos tienen una gran ventaja porque pues de una u otra manera nosotros conocemos el Señor, nosotros conocemos el camino, nosotros conocemos la Escritura y le podemos allanar el camino. Pero a veces los chavos dicen, no, yo quiero caminar por donde yo quiera. Ándele, mi chulo. Yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos que siempre darle el consejo a nuestros hijos, sembrar la palabra de Dios en ellos. Porque entonces pueden suceder dos cosas. Como hijos obedientes, atender el consejo y decir, bueno, voy a hacer lo que me dijo mamá y voy a atender lo que dice Dios. Voy por acá, ¿no? Y Dios respalda tus decisiones. Dios sustenta tu vida, ¿sí? Pero dices, llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Aunque mi papá y mi mamá me digan, yo lo quiero hacer como yo quiero, me voy por acá.
y empiezas a ver cómo tu hijo o tu hija empieza a tropezar, empieza a batallar, bueno, no lo dejes solo, ni aquel tampoco me lo dejes solo, ¿verdad? A los dos hay que seguirlos instruyendo para que aquel que ha creído se mantenga creyendo y para que el que ha desobedecido en algún momento pueda recapacitar y tomar una senda o la senda de justicia. ¿Sí, papás? Es importante por eso ir siempre a las escrituras y es en cualquier término, ¿eh? O sea, un matrimonio no viene conmigo y, pues no sé, saco un libro de psicología cristiana, ¿no? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién hizo el matrimonio? Pregunto. ¿Quién lo instituyó? Pues Él es el que sabe cómo arreglarlo. Él es el que nos va a decir por qué razón está así y también nos va a decir lo que hay que hacer. Por eso, hermanos, tenemos que remitirnos siempre a las escrituras, en cualquier sentido, en lo que hagamos, en lo que sea. ¿Sí? Verso 5. Y luego Pablo va a empezar a hablar de las apariciones. Fíjense, hasta aquí, hasta el versículo 4, habló de Cristo, de que Él había muerto, de que fue sepultado, ¿verdad? Y que había resucitado al tercer día, conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces, ya está introduciendo el apóstol Pablo lo referente a la resurrección. Y dice el verso 5, y apareció a Cefas y después a los 12. Si yo le digo ahorita, dígame un discípulo que haya negado al Señor, ¿en quién pensamos inmediatamente? Bueno, Pedro estuvo ahí, ¿verdad? Pero cuando estaban crucificando al Señor, dígame, ¿cuántos discípulos estaban ahí? Ninguno más que el discípulo amado, ¿verdad? Junto con su mamá y con algunas otras mujeres. Qué vergüenza, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando Jesús resucita, ¿con quién va? Con Pedro y lo restaura. ¿Cuántas veces me negaste, Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, sí te quiero. Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Sí te quiero como mi amigo. Bueno, Pedro, de perdido, ¿me quieres como tu amigo? Ay, Señor, pues tú sabes todas las cosas. Y en cada vez que Pedro reconocía que había fallado, el Señor restaura su vida. Restaura su vida. Y aquí, hermanos, es donde podemos ver, donde Pablo también va a introducir un concepto aquí. Bueno, él ha hablado mucho en cuanto a esto, pero específicamente en la resurrección, habla sobre la gracia. Usted y yo, bueno, no me diga, pero ¿a cuántos de ustedes los han traicionado, los han defraudado? Una vez, a lo mejor muchas, pero al menos una vez. ¿Nadie? Ok. Yo creo que a todos, de una u otra manera, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacemos? Señor te bendiga, ¿no? Sí. Jesús llegó y lo confortó, lo restauró su corazón, porque tenía planes para ese hombre. Había trabajado con ese hombre. Y si era necesario tal vez que sucediera eso, y cuando el Señor aparece en su vida nuevamente, le da otro sentido. El Señor le muestra su gracia, ¿sí? De tal forma que Pablo, a pesar de haberlo negado 3 veces, el Señor en privado, fíjese, en privado, lo restaura. Qué enorme es la gracia de Dios, hermanos. Si tú en algún momento has fallado, si tú en algún momento en tu caminar, me incluyo, en nuestro caminar como creyentes, fallamos, desobedecemos al Señor, no sigas así. Es decir, reconoce que pecaste o que pecamos delante del Señor y arrepintámonos, volvamos a Él. Porque miren, yo he escuchado personas que dicen, es que la gracia de Dios es suficiente. Personas que han pecado terriblemente y que con esa frase quieren justificar el volver a tener comunión con la iglesia, ¿verdad? Y dicen, es que la gracia de Dios es suficiente. Claro que sí. Eso es una verdad intangible, ¿sí? Innegable. Pero para activar, para tener acceso
a la gracia de Dios, ¿qué se necesita, hermanos? Nada más que eso. Reconocer en primera instancia y arrepentirse. Y Pedro fue lo que hizo. Por eso, mis amados hermanos, no caminemos en pecado. Si hemos pecado, hagamos un alto y pongámonos a cuentas con el Señor. Porque de lo contrario, acuérdense lo que el mismo Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y la levadura siempre fue tipo de pecado. En algunos casos. En los otros era la doctrina de los fariseos, pero que a fin de cuentas los llevaba hacia el sentido contrario. Verso 6, ahí en 1 Corintios 15. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No hay una evidencia, hermanos, en la escritura. Aquí Pablo lo menciona, porque es muy probable que Pablo tenía el conocimiento, lo había visto, lo había oído, ¿verdad? Pero en la Biblia no encontramos una referencia de esto. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, al Señor con estos hombres en el camino de Maús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y así a muchos que se les apareció el Señor, pero de estos 500 no dice nada. Sin embargo, Pablo lo pone aquí para decirle a los corintios, hey, si ustedes no creen en la resurrección, yo les puedo enseñar, les puedo presentar a 320 hermanos, porque los otros 180 ya murieron, ¿verdad? Como lo dice ahí, otros duermen. Pero hay tres, y esto es un número que yo estoy diciendo, ¿verdad? No quiere decir que eso es lo que Pablo está diciendo. Pero a manera de ejemplo, Pablo estaba diciendo, ustedes no creen en la resurrección, y a ellos se les apareció, ahí están, todavía viven. Como diciéndoles, si no me creen, si no creen en la resurrección, hablen con ellos. ¿Sí? Pablo quería constatar la veracidad de la resurrección. Verso 7. Después, otra vez, ahora, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Fíjense cómo aquí Pablo señala a un hombre que de acuerdo a Juan, al Evangelio de San Juan capítulo 7, verso 5, en el momento que usted lee Juan capítulo 7, en el sentido del tiempo cronológico, de ahí al momento en que Cristo muere, es como 1 año y medio, como 18 meses, ¿sí? Bueno, cuando Cristo murió, sus hermanos creyeron, pero 18 meses atrás no lo creían, no creían en él para nada, ¿sí? Y dice, se le apareció el Señor a su hermano, era su hermano de sangre, ¿verdad? Hay algunos comentaristas que tienen aquí un conflicto y algunos dicen, no, es que no era el hermano, ¿verdad? Pero la gran mayoría asume que sí, porque lo relacionan con los discípulos, con los apóstoles, ¿sí? Pablo inclusive menciona a Jacobo, porque Jacobo tenía una posición prominente en la iglesia, lo que le llamamos hoy en día la iglesia primitiva. Porque fue Jacobo, escuchen bien esto, quien escuchó a Pablo cuando él, es decir, Pablo había sido perseguidor de la iglesia y después volvió a Jerusalén como un creyente. Fíjense, Gálatas capítulo 1, verso 19, dice, cuando yo fui a Jerusalén, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo también tomó el lugar que Pedro dejó, cuando Pedro allá en Hechos capítulo 12, todavía no llegamos ahí, pero lo vamos a ver en su momento, cuando Pedro en Hechos capítulo 12 tuvo que salir, huir de Jerusalén, Jacobo se quedó como el responsable de la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, no dejaban a un neófito, dejaron a alguien que había estado ahí con ellos. Pablo consideraba a Jacobo, a Pedro y a Juan como los pilares en la iglesia. Gálatas capítulo 2, verso 9, sí lo dice. Pero
Cuando Pablo termina su viaje misionero, el tercer viaje misionero, allá por el capítulo 21, lo vamos a ver en su momento, dice en el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, y esto lo está narrando Lucas, Hechos capítulo 21, verso 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, ¿sí? Y se hallaban ahí reunidos todos los ancianos. Fíjense, o sea, todo el cuerpo de gobierno de la iglesia en ese entonces, de esa iglesia naciente en Jerusalén y que ya había pasado muchos años, seguían ahí unidos. Jacobo estaba ahí dirigiendo esa iglesia, ¿sí? O esa parte de la autoridad que Dios se había delegado en ese momento. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En otras palabras, Pablo estaba sometido en autoridad. Aunque en ocasiones lo vemos así como que muy suelto, ¿verdad? A veces Pablo anda abriendo iglesias. Aquí está la prueba de que Pablo no era un llanero solitario, como muchos hoy en día quieren serlo, ¿verdad? No, déjame abrir mi iglesia, yo no le quiero rendir a cuentas a nadie, solamente a Dios, ¿verdad? Y eso es un error, es una falacia, es una mentira, porque atenta en contra del orden que Dios ha establecido. Y Pablo nos lo enseña. Pablo nos está enseñando de orden. Imagínense Pablo brincándose el orden. Entonces, ¿cómo, verdad? No es congruente. Verso 8. Wow, esto, miren. Ya después de que menciona, pues a todos a los que se les había parecido, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo se pone así como al último de todos en el sentido de ese orden de aparición. Él fue el último que se le apareció el Señor. Me encanta a mí cuando, bueno, obviamente pues el encuentro en el camino a Damasco, ¿verdad? Pero a mí me encanta, en serio, me ministra mucho cómo Pablo cuando eh, lo llevaban hacia Roma y lo llevaban ahí en el barco, y se acuerdan que el barco empezó a naufragar, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pablo tuvo miedo, pensaba que iba a morir. Cuando de repente dicen, ese Pablo era bien valiente. No, muchas veces Pablo tuvo miedo de que lo robaran, de que lo asaltaran, de que se lo comieran los animales. O sea, era como tú y como yo. Y en ese momento en el barco sentía que todo iba a perecer. Y se le aparece el Señor. Dice Pablo, tranquilo, ninguno va a morir. Ni un pelo se les va a caer, dijo. Yo los voy a cuidar. Por eso cuando él dice, los junta a todos y los... Fíjese, Pablo pudo haberse quedado con eso y decir, ay, gracias. No, pues todos estos son esclavos, ni son mis amigos, que le hagan como quieran. Pero yo, ay, qué paz tengo del Señor, ¿no? Lo que recibió Pablo, lo dio. Y les dijo, hey, tranquilos, tranquilos, tranquilos. El Dios del cual soy y al cual sirvo estuvo hoy, su ángel estuvo hoy, me dijo esto. Imagínense, pasa todo eso, viven, ¿qué pensarían de Pablo los demás? No, pues este sí está cerquita de Dios, ¿verdad? Su corazón sí va a abrir para recibir la enseñanza. ¿Se fijan todas las consecuencias que trae la obediencia? Aún en circunstancias contrarias a nuestra vida. Él estaba siendo preso, ahí era esclavo, iba siendo llevado para la prisión, es decir, para ser juzgado allá en Roma. Y luego todavía llega a Roma. Este hermano Pablo tremendo, ¿verdad? Y dice, ay, yo doy gracias porque el Señor prosperó mi viaje. Se hundió el barco, lo mordió una serpiente y terminó en la cárcel, ¿verdad? Pero él vio cómo Dios cumplió su propósito. Y ahorita van a ver por qué. Porque hay una gran diferencia en ser hombre o en pensar que Dios nos llama porque somos hombre o mujer indistintamente,
o porque Dios nos ve como un instrumento que Él puede usar. Es una gran diferencia y ahorita Pablo nos lo va a enseñar más adelante en los siguientes versículos. Dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando Pablo dice como un abortivo, la palabra que se utiliza en el griego es ek, con K, ektroma, ektroma. Y eso denota un aborto. Hoy en día para nosotros un aborto lo escuchamos y para la gente puede ser normal, ¿no? Hasta se legisla, ¿verdad? Para que ya no haya mujeres que vayan a la cárcel por asesinar a un bebé. Algunos dicen, ay, es que es un producto, ¿verdad? Hijo, y bueno, acá Cris también, ¿verdad? Y algunos de ustedes que a lo mejor podrán tener algún conocimiento médico. Es impresionante ver, de acuerdo a lo que dice la ciencia, el momento en que el bebé o el embrión tiene vida. Miren, desde el Salmo 139 cuando dice mi embrión, vieron tus ojos. Dice, tú estabas ahí en la oscuridad. Pues obviamente ahí en donde se está gestando, pues no hay luz, ¿verdad? Pero ahí estaba el Señor acomodándole esos ojitos, haciéndole crecer el cerebro, etcétera, ¿no? Todos los sistemas dentro de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y aunque algunas mujeres dicen, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero eso es contrario a lo que dice Dios. Porque cuando algunas mujeres dicen, es que este es mi cuerpo, y yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Y mi pregunta inmediata que sale es, bueno, si realmente es tu cuerpo, ¿por qué no le ordenaste a tu cuerpo que no se embarazara, ¿verdad? Porque tu cuerpo no fue capaz de no embarazarse si es tu cuerpo y tú dices que tienes control de tu cuerpo. Bueno, está bien. Fue una noche de copas, una noche loca y te embarazaste. Bueno, ahora dile a tu cuerpo que deseche eso. Por naturaleza el cuerpo lo retiene, ¿no? Por naturaleza el cuerpo lo protege. Inclusive va creciendo y hay el niño está dentro de una bolsa y dentro de la bolsa hay agua, de tal manera que si la mujer se golpea, hay esa barrera de protección. ¿Se fija el diseño de parte de Dios? Y aquí Pablo está diciendo yo como un abortivo, y no se está refiriendo Pablo en ese sentido, ¿no? Porque aquí ectroma denota o asemeja a alguien que nace en un tiempo adelantado o atrasado, digamos, pero no en el tiempo adecuado, ¿no? Tampoco Pablo dice esto como si estuvieran hablando de él como, ay, mira, ahí va el aborto, ¿no? Ay, mira, ahí va el aborto. No, no, no. Él no se refiere a eso, sino que él lo aplica en este contexto para dar a entender que él había nacido fuera del tiempo en el cual Cristo estuvo vivo, en el cual Cristo se había relacionado con sus discípulos. Y lo hace para crear un contraste, una diferencia entre aquellos que se les había parecido, ¿sí? En vida, vaya, que lo habían conocido en vida y ahora se les había parecido, pero a él nunca lo había visto en vida. Pablo nunca conoció a Jesús, o al menos no hay una evidencia donde se diga que él lo conoció. Sin embargo, el Señor se revela en él. Lo vamos a ver en Hechos. Finalmente, versículos 9, 10 y 11. Pablo muestra el sello apostólico. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjese por qué. Porque perseguía, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se está mostrando humilde, ¿sí? Y él sabe que no pertenecía a los discípulos, ¿verdad? Porque ellos cumplían los requisitos para ser apóstoles, apóstoles ahí en Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, cuando decía, desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión, ¿sí? Bueno, ese es el requisito, obviamente, para poder ser apóstol. Matías en su momento cumplía ese requisito y luego echaron suertes y bueno, él quedó, ¿verdad? Pero Pablo no estaba ahí. Ya en otra enseñanza habíamos tocado esto, ¿verdad? Pero Pablo no estaba ahí.
Y a pesar de que Pablo no se había encontrado cara a cara con Jesús, ¿sí? Él quedó lleno de humillación. Y hermanos, cuando yo estaba estudiando esto, yo pensaba en Pablo. Imagínese Pablo llegando a una iglesia y él estando enseñando, ¿verdad? Pablo enseñando las verdades del Evangelio, hablando del amor de Cristo Jesús. Y luego de repente por allá va entrando la familia de Esteban. ¿Sí se acuerda? Que él dijo, mátenlo. Es más, él hasta lo estaba viendo. Y se reía. Déjenme aquí sus capas, vayan y maten ese blasfemo, ¿no? Y era algo en lo que él luchaba. Algo que él había hecho en el pasado. Lo avergonzaba. Lo avergonzaba. Es más, lo hacía sentir indigno. Y aquí está la evidencia. Dice él, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Es que yo mataba a la iglesia. Yo la perseguía, entraba a sus casas y si no me querían abrir, yo les abría y los sacaba y los mataba. Yo pedía cartas en las sinagogas para ir y sacar a todos aquellos que seguían a Cristo. Yo fui un asesino, decía Pablo. Y ahora él tenía que estar enseñando las sagradas escrituras, pero con eso ahí. Ahora, ¿Cristo ya le había perdonado por eso? Sí, pero eso había sido las consecuencias de su pecado. Ahora, él decía en algún momento, lo hice por ignorancia, ¿se acuerdan? Decía, es que yo lo hice yo pensaba que tenía un celo verdadero y estaba golpeando a mi Cristo, ¿verdad? Porque usted sabe que el que se mete con la iglesia del Señor se está metiendo con su cuerpo, donde Él es la cabeza. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, hermanos, en la iglesia, o sea, de no hacerle mal a la iglesia del Señor, de no hablar mal de la iglesia del Señor, de no atentar contra la iglesia del Señor, porque nos metemos con Él. Y Pablo, amados hermanos, él se sentía indigno. Y era algo así como les que decía ahorita, ¿no? Como este hermano que fumaba 3, 4 cajetillas y había sido salvo. Pero llega un momento en que su realidad lo confronta. O como por ejemplo, ¿no? Aquella mujer que en algún momento abortó. Y cuando abortó ese niño se sintió libre. Y dijo, ay, ahora sí, a seguir viviendo. Pero llega un momento en su vida en donde se topa con el Señor. Y el Señor la derriba en su camino. Y es convertida. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero y luego cuando entiende lo que Cristo hizo por ella y luego revira su pasado, dice, y sabe que ella mató a un bebé. ¿Cómo cree usted que se sentiría? Yo no sé si alguno de ustedes está pasando por una situación así, donde tal vez en el pasado hicieron cosas o cometieron cosas fuera del orden del Señor. Y hoy son salvos gracias a Él, a su sacrificio. Pero sin embargo hay cosas en el pasado que en lugar de ayudarte a seguir adelante te van, es como un lastre. ¿Se entiende que es un lastre? Es como un peso, ¿verdad? Un contrapeso. Tú quieres caminar y sientes que, ay, no puedo, ¿no? Y tú anhelas servir al Señor con todo tu corazón, tú anhelas rendir tu vida, tú anhelas que otros conozcan del Señor, pero eso te hace sentir a veces hasta indigno. Pablo así se sentía. Y
Y dice en el verso 10, wow. Cuente conmigo cuántas veces aparece la palabra gracia, solo en este versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios había derramado, hermanos, ese favor especial en la vida de Pablo. Los apóstoles que estaban alrededor reconocían que Pablo, por la manera en cómo Dios lo había transformado, decían, no, este hombre está señalado por Dios. El mismo Pablo, fíjense, el mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 15, dice, pero aún antes de que yo naciera, aún antes, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Yo no lo merecía, pero tampoco no lo sabía. Luego le agradó. Pero fíjense, hermanos, Pablo crece a los pies de Gamaliel, de los mejores maestros, de los mejores rabís que tenía en ese momento Israel, ahí en Jerusalén. De hecho, este hombre fue el que les dijo, a ver, tranquilos, no nos vayamos a ver persiguiendo a Dios, ¿verdad? Matando a la iglesia, a lo mejor. ¿Qué tal si esto sí es de Dios y nosotros vamos a estar como peleando con el Señor? ¿Se acuerdan? Bueno, ese hombre era el maestro de Pablo. A él le aprendió todo lo que él sabía. ¿Sí? Entonces, Pablo voltea y ve su adolescencia, ve cómo él fue echándole ganas, ¿verdad? Porque Pablo era así. Podemos ver cómo él era un hombre preparado, ¿sí? Enteramente preparado. Hablaba varios idiomas, manejaba la teología, conocía las escrituras. Era un hombre docto. Y a Dios le agradó tomarlo como un instrumento. Pero cuando Pablo voltea y ve todo eso, y luego ve su vida, cómo en algún momento él la dedicó para matar a otros, para que otros ejecutaran ese trabajo sucio, pero él estando ahí, él se sentía muy mal. Y mire, su vida pudo haberse detenido, pero él dice que por la gracia de Dios, él era lo que él había querido. Efesios capítulo 3, versos 7 y 8, para quienes toman nota, escuche solamente. Efesios 3, versos 7 y 8. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando estas buenas nuevas. O sea, no estamos aquí, hermanos, porque un día levantamos la mano y dijimos, ¡hey, pastores, yo quiero ser pastor, permítame enseñar! No. Quien está así pensando en el ocupar un lugar así, de esa manera, es un error. Es solamente por la gracia, porque a Dios le ha placido. Y luego, Él nos escoge y Él nos capacita. Y dice el verso 3, ya habíamos leído Gálatas 1:15, donde dice Pablo, desde que nací, desde antes de haber nacido. Pero fíjense ahora, en Efesios 3, 7 y 8. Aunque soy el menos digno, otra vez, Pablo se siente menos digno. ¿Por qué? Dice, aunque soy el menos digno, escucha esto, de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué se consideraba el menos digno? Pues porque había perseguido a la iglesia. Había perseguido a la esposa de su Señor. Tremendo. Y decía él, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Hay una parte en la Escritura donde Pablo cita esto y dice, hermanos,
Si alguno de ustedes se siente así como cucaracha, ¿no? Sí, bien indigno, o sea, no puede ni siquiera levantar la vista de vergüenza. Obviamente ya reconociendo nuestro pecado, me estoy dando a entender, porque hay quienes son bien sinvergüenzas, ¿verdad? Y siguen pecando y les vale. Tienen una vida de pecado terrible, ¿verdad? Pero hay quienes han sido tocados por el Señor, a quienes Dios ha querido revelarse, llega un momento en que nos hemos sentido así, indignos, ¿verdad? Inmerecedores de su gracia. Y Pablo en algún momento dice, hermanos, Dios me puso a mí como un ejemplo para todos ustedes. ¿Alguno de ustedes se siente así media cucaracha? ¿Alguno de ustedes se siente indigno? ¿Alguno de ustedes ha matado a la iglesia del Señor? Entonces ya de repente todos, no, pues no, Pablo. Bueno, pues yo sí. Y quiero que vean lo que hace el gran amor de Dios. En que yo, habiendo sido lo que fui, hoy el Señor me tiene aquí. Wow. Entonces cualquiera que estuviera ahí, por más terrible que haya sido tu vida, Dios te dice, aquí estoy. Solo arrepiéntete. Dame tu corazón. Como lo dice Proverbios, de verdad, Proverbios. Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Pablo no dice, fíjense, Pablo no dice, pero por la gracia de Dios soy el que soy. No dice Pablo eso. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí es donde hace la diferencia, porque cuando decimos soy el que soy, estoy hablando de mis derechos, de mis acciones, de mis obras. Pero cuando decimos soy lo que soy, estamos diciendo, Señor, soy un instrumento en tus manos, ¿verdad? Este teclado, ¿no? Así por sí solo no tiene nada de gracia. Necesita venir alguien que le sepa y lo haga chillar, ¿verdad? Ay, perdón. Y al micrófono también, así déjalo, está bien, sir. Ay, perdón. De igual manera así está nuestra vida, hermanos. Sin sentido. Hasta que Él vino, puso sus manos, puso su gracia y se manifestó en nosotros. Pablo dijo en algún momento, y lo hemos también citado, ¿verdad? He rogado, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces? Nada más 3. He rogado 3 veces. Mire, y coincide con estas 3 veces de este versículo, ¿verdad? He rogado 3 veces al Padre que me quite esto, este aguijón que traigo ahí. Yo quiero hacer la obra del Señor, pero cada vez voy perdiendo la vista, cada vez voy perdiendo mis facultades. Y le decía al Señor, mira Pablo, te puedo sanar, pero no lo voy a hacer. Te conozco y conozco tu corazón. Y para mí eres más útil así. Así que a partir de aquí y en adelante, bástate mi gracia. Porque todo lo que yo soy, dice el Señor, todo el poder que yo tengo, se va a perfeccionar en ti siendo débil, en tu enfermedad, aún en tu debilidad humana. A veces nos creemos, que yo soy el... No, hermano, no somos nada. Sin el Señor, mire, y si algo el Señor puede hacer con nosotros, mire, la gloria sea para Él y nadie más. Por eso Pablo en ese momento, él entendía que él era un instrumento en las manos del Señor. ¿Sí? Pablo viajaba, es decir, Pablo vivía, viajaba, ¿sí? Trabajaba y lo hacía por la gracia de Dios. Usted lo recordará, ¿no? Cuando Pablo dice la escritura que él, dentro de lo que él hizo allá en Hechos capítulo 20, tómelo como una referencia nada más, estando en Éfeso, trabajaba construyendo carpas para mantenerse.
En Hechos capítulo 19, en la escuela de Tirano, instruía diariamente a sus discípulos. Fíjese cómo trabajaba, ¿no? Porque él dice, he trabajado más que todos ellos. Y pareciera sonar aquí un Pablo como, oye hermano, pues pensé que eras más humilde. ¿Cómo que tú has trabajado más que ellos, verdad? He trabajado más que ellos, pero no yo. Ahí está otra vez, ahí pone el límite, ¿verdad? No es él, sino no yo, sino la gracia de Dios en este instrumento. ¿Sí? Fíjense, rápidamente ahí les decía, estando en Éfeso y lo instruía a los discípulos, es decir, daba clases en el instituto, ¿verdad? También. Y luego el resto del tiempo se la pasaba predicando y enseñando públicamente en las casas. Oye, Pablo, mira, va a venir mi familia, ¿verdad? De Houston. Ah, pues vamos, ¿verdad? Queremos que, pues tú estés ahí y nos compartas la palabra. ¿Cómo no? Ahí vamos a estar. Y ahí estaba Pablo compartiendo la palabra de Dios. Pero además, fíjense, tenemos 13 cartas de Pablo. Había por ahí 2 más que pues no aparecieron, ¿verdad? Pero por ahí se ven, se visualizan ahí, ¿verdad? Bueno, no entraron dentro del canon, pero 13 ahí están, ¿sí? Es decir, tenía una actividad literaria, él era sobresaliente para escribir, lo podemos ver, ¿sí? La gran cantidad de cartas que nos dejan el Nuevo Testamento son una joya, un tesoro invaluable, ¿verdad? Pablo también había sido entrenado en el arte de escribir esas epístolas o esas cartas. Y no solamente como querido diario. Hoy quiero decirte que comí huevos con jamón, así como en el Facebook, ¿verdad? Y le toman fotos así cada vez que comen y ¿no? Tú ves la galería, no, hombre, conoces todos los restaurantes y tú dices, pues si este es bien tragón. ¿Ah? Dime tu face y te diré quién eres. Ah, no, ¿cómo era? Algo así, ¿verdad? Bueno, pero Pablo vivía y predicaba sin temor el Evangelio a judíos y a gentiles. ¿Por qué? Porque esa fue la ordenanza o esa fue la instrucción que recibió de parte de Dios a través de Ananías. Pablo, Saulo, hermano, Dios dice que pues es necesario, tú vas a ser instrumento. Y desde ahí le dice, vas a ser, y ya quiero llegar ahí porque ese libro de los Hechos está buenísimo, ¿verdad? Cuando habla específicamente eso, esto, hermanos, nos va a quedar mucho más claro. Porque Pablo entiende, o sea, el Señor no me quiere por todo lo que yo sé. Tenía mucho de qué presumir Pablo, ¿verdad? Sino que tú vas a ser mi instrumento, hermano. Yo te voy a hacer como yo quiero, te voy a instruir, te voy a mandar a donde yo quiera, vas a hacer lo que yo te ordene, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y lo vemos ahí, hermanos, cómo Dios lo eligió como un instrumento para llevar a cabo esta labor. ¿Es cierto? Es cierto, Pablo no, bueno, la Biblia no muestra que tuviese una esposa, no muestra que tuviese descendencia o hijos, ¿verdad? Pero su vida, así como Cristo, su vida la derramó hasta el último día de su vida cuando lo decapitaron. Pero él, me encanta cuando dice, y le dice a la iglesia, ya se los había comentado, ¿verdad? Hermanos, la verdad, yo ya me quisiera ir con el Señor. Los veo a ustedes y no, ya quisiera irme con el Señor, les decía Pablo, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Por causa de ustedes me voy a quedar, porque sé que es necesario seguirles instruyendo, seguirles enseñando. Así que estoy en ese entredicho, estoy entre la espada y la pared. Yo me quiero ir, pero sé que me tengo que quedar, ¿verdad? Pero Dios, que Dios haga la voluntad, ¿verdad? Decía, en su vida. Finalmente dice el verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo no le preocupaba, hermanos. Y escucha esto que le voy a decir con atención. A Pablo no le preocupaba si era él, o era Pedro, o Cefas, o era Apolos,
o era quien sea el que estuviera predicando. Lo que sí le interesaba era lo que se predicaba. Pablo era un cuidador, un guardián férreo de la doctrina, ¿verdad? Entonces decía, el que vaya ahí a enseñar, que lo haga bien, que edifique a la iglesia, ¿verdad? Que bendiga por medio de la enseñanza a la iglesia. Y aquellos que no conocen, que les dé la oportunidad para que conozcan. Yo no tengo problema, dice Pablo. No me interesa quién predique, sino lo que verdaderamente me interesa es la causa y el efecto que puede llevar a cabo o causar, para la redundancia, causar el Evangelio. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Pablo dice que los apóstoles y todos los que proclamamos las buenas nuevas debemos de anunciar, ¿sí? No solamente la muerte de Cristo, no solamente esa sepultura, sino también esa resurrección de Cristo. Y que también en algún momento, y lo hemos tocado así en el libro de los Hechos, cuando Él fue ascendido, porque es algo que tiene que suceder. Y la Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre y llegará un día en que Él vendrá por nosotros y nos encontraremos con Él. Más adelante hablaremos de esto, ¿verdad? Más ampliamente. Pero la base, hermanos, o dentro de la base del cristianismo, esta doctrina es esencial, elemental, ya que sin ella el cristianismo no existiría. Lo vamos a ver más adelante cuando Pablo dice, oye, pues si Cristo no resucitó entre los muertos, pues vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, que nos vean así como que, ay, mira, pobrecitos. Ahí están, esperando a su Dios. Y su Dios ni se levantó, pobrecitos, ¿no? Esto, hermanos, es algo que ustedes y yo hemos recibido, pero también tenemos que compartirlo. Finalizo con esto, amados hermanos. Pablo recibió un día la doctrina, la palabra de Dios, y él no la retuvo. ¿Qué hizo? La dio, la compartió. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que Dios o qué es a lo que Dios nos está llamando hoy? Porque sí, hoy en día, créanme, hoy en día, y que es donde en yo hoy platicaba con un jovencito de 18 años que tengo en el discipulado, 19 años, y me decía, pastor, me causó hasta ternura, ¿verdad? Porque me decía, pastor, es que yo seguía a muchos reformados y pues ya me estoy dando cuenta, ¿verdad? Y pues quiero que usted me diga quién debo seguir. ¿Tendrá usted una lista así de personas a las que le dije, sigue a Cristo, mi hermano? Sigue la doctrina. Le dije, hoy en día los medios es lo que están proyectando, ¿no? Sigue a sigue a fulano, sutano, a perengano, ¿verdad? Y nos perdemos de lo que realmente debemos de seguir. Porque el énfasis aquí de Pablo, y la semana pasada también fue así, es lo que hemos recibido, hermanos, tenemos que obedecerlo. No solamente haberlo recibido, obedecerlo, sino también compartirlo. Y todos nosotros tenemos mucho que hacer, sencillamente en casa, nada más sin tener que salir en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con nuestros padres, según sea el caso, con tus vecinos, etcétera. Ese es el llamado, mi hermano. Pero si en algún momento para usted es un impedimento compartir la palabra de Dios, porque ahí es el lastre de su pasado, algo que le está estorbando, la gracia de Dios es suficiente. Bastémonos, hermanos, de esa gracia y sigamos adelante, pidiéndole al Señor que Él derrame de ese favor inmerecido, de esa gracia que nos capacita
cumplir, o nosotros pudiéramos cumplir la voluntad de Dios, si no es por la gracia de Dios. Por eso la Biblia habla respecto a Cristo, que Él era un hombre lleno de gracia y de verdad. Ese debe de ser nuestro ejemplo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Pásame el micrófono si quieres, pero levantan. Ten cuidado. Te damos gracias, Señor. Cierren sus ojos, amados hermanos, iglesia. Y si hay algo en lo cual nosotros tenemos que agradecerle al Señor, es que Él haya resucitado. Pablo nos ha dejado muy claro que las Escrituras siempre le van a dar sustento y razón a cada doctrina, a cada enseñanza que nace o que está escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero somos nosotros, amados hermanos, quienes debemos de mantenernos firmes y en todo momento ir a la Escritura. De repente tenemos dudas, de repente nos asaltan temores, de repente el miedo y la duda quiere traer confusión, pero la palabra de Dios es suficiente. La iglesia hoy en día ha perdido mucho el ir a beber de las aguas de vida. Todo lo quieren rápido, instantáneo, fácil. Que alguien venga y me diga, me explique lo que tengo que hacer. Sin embargo, Dios nos dice que tenemos que ir a las Escrituras. Y como lo dice Pablo, ahí en el versículo número 2, por el cual asimismo, si retenéis, si haces tuya, si posees, si te mantienes firme en la palabra, la haces tuya, te apoderas de ella. Esa palabra que te ha sido predicada, esa palabra que te ha sido enseñada, esa palabra que ha sido sembrada, entonces mostrarás la santidad. Una santidad que a través de la cual verás al Señor, porque dice también la Escritura que sin santidad nadie le verá. Y habla justamente de esto, hermanos. Armoniza la Escritura. ¿Dónde está nuestra vida hoy, amados hermanos? ¿Bastándonos de su gracia o haciendo las cosas como nosotros queremos? Y no diciendo como Pablo lo dijo: soy lo que soy ese instrumento que tú en algún momento escogiste. Tal vez, Señor, yo no lo entendía, pero tal vez desde antes de yo nacer, tú me elegiste, Señor, tú me salvaste, tú me diste la salvación, me sellaste con tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, aquí estoy, como un instrumento para ti. ¿Realmente eso somos, amados hermanos? Si ese es su deseo, dígaselo al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser eso, un instrumento en tus manos. No quiero ser yo el protagonista de la historia. No, Señor. Yo quiero mostrar a aquel que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, quien tú enviaste a morir por nosotros. Es a Él a quien nosotros queremos rendir nuestra vida. Es aquel a quien nosotros queremos compartir. Es aquel a quien nosotros queremos retener su palabra. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos ser tus instrumentos. Hay mucha gente que se está perdiendo, Señor. Aún nuestra vida, nuestra misma familia. Ayúdanos, Señor. Y si alguno de aquí ha sentido ese lastre,
has sentido esa pesada carga que en algún momento dado pudo haber sido ocasionada por tu vida anterior, por la manera en que decidiste vivir. Y que en algún momento, cuando Cristo te encontró y te limpió, te lavó, te restauró, te justificó, y ha empezado en ti ese proceso de santificación, un proceso arduo, un proceso que lo va a hacer Él a través de su Espíritu Santo y su palabra. Pero que si tú y yo somos dóciles, Él nos ayudará con todo aquello que en algún momento dado pudimos haber hecho mal en el pasado, y que aún a lo mejor hoy en día nos acompaña como un resultado de nuestras acciones. Si ese es tu caso, yo quiero orar por ti. Si tú en algún momento dices: pastor, lo he hecho en mis fuerzas y no he podido, batallo, aún cosas del pasado que tal vez no estén hablando de un pecado enorme o grosero, pero he cometido cosas que me han hecho tener resultados nada favorables a mi vida. Hoy es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Si hay alguien aquí que quiere que oremos, pasa aquí al frente, a los lados, y oraremos por ti. Pondremos tu vida en las manos del Señor. Y cuando vengas y estés aquí al frente, habla con tu Dios. Él conoce, Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe la necesidad que tú tienes, sabe en lo que has fallado. También lo que tienes o tenemos en algún momento que fortalecer. Él lo sabe. Y Él lo hará por medio de su gracia, su Espíritu Santo y su palabra. Padre, te damos gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te suplico, Padre, que tú estés levantando la vida, el corazón de mis hermanos que están pasando por esta necesidad. Que en algún momento dado, Señor, en su vida de creyente, tomaron decisiones que en algún momento afectaron su caminar contigo, Señor, y hoy ven consecuencias. Ayúdales, Señor, porque tú moriste, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Y que en esta vida, mientras que tú vienes por nosotros o nos llamas a tu presencia, Señor, tú quieres que nosotros testifiquemos de ti, que la gente a nuestro alrededor vea a Cristo en nosotros como la única esperanza de gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu gracia abundante, que esa gracia inefable sea sobre tu pueblo, sea sobre tu iglesia, sea sobre mi hermano que hoy nos presentamos delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, tú conoces nuestras necesidades, pero también, Señor, tú conoces el deseo que hay en nuestro corazón de servirte a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, puestos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús. Dile con todo tu corazón. Con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños. Todo lo que
soy lo rindo a ti. Dile: hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús. Entrégale tu corazón. Con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy, y todo lo que soy, lo rindo a ti. Diré: porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar a tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que hoy salvo soy, para adorarte a ti. Díselo, Señor, para adorarte a ti. Señor, para adorarte a ti. Señor, para adorarte a ti. Señor, queremos ser eso, Señor, una vida de adoración a ti. No solamente que cantemos, levantemos nuestras manos, aplaudamos, dancemos. Adoración es más que eso. Es una vida dedicada, rendida, para que tú seas manifestado a través de ella. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y sigue llenándonos de tu gracia y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.